Así que ahora vamos a entrar a la quinta parte, y es la parte final de este estudio bíblico, el Tribunal de Cristo. Ahora sí vamos a leer nuestro texto, segunda carta a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hemos considerado o hemos visto, leído los premios que el gran juez le dará a los creyentes como recompensa por sus obras. Todo el que gane, todo el que pueda presentar una obra y permanezca, va a tener una recompensa. Fueron ganados por ellos, aunque con fallas, con errores, con debilidades, hablando humanamente, demostraron fidelidad y esa obra va a permanecer. Así que vale la pena recordar una vez más que las coronas que se otorgan, que se van a entregar en el Tribunal de Cristo, no son en ninguna manera físicas. Nosotros tenemos una idea de una corona física, pero no son coronas físicas. Es una figura o es un símbolo que nos transmite el siguiente pensamiento. Una corona es símbolo o una figura sobre la fidelidad del creyente, y esa fidelidad será premiada por el Señor. Por el Señor, la fidelidad en cada campo, en cada área de nuestro servicio al Señor, de nuestra vida ofrecida en sacrificio vivo y agradable a Dios. No son coronas físicas que las vamos a andar cargando, sino que es el premio. La corona es el premio, la recompensa. Y vamos a leer 1 Corintios 4:5. Retrocedamos unas cuantas páginas. 1 Corintios 4:5. Dice de la siguiente manera: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esa es la recompensa y el premio. Esta aprobación que está mencionando esta escritura será premiada con una mayor gloria de gozo, el cual será el resultado de una mayor comunión con el Señor y de un servicio más privilegiado por la eternidad para los que reciban la recompensa. Pero lo que yo quiero ver en esta noche es promesas ante el Tribunal de Cristo. Promesas ante el Tribunal de Cristo. Ya no vamos a hablar de los premios. Separemos los premios de las promesas. Yo no sé si usted ha recibido en alguna oportunidad o ha visto o ha escuchado sobre el premio de consolación. ¿Ha escuchado eso, el premio de consolación, como diciendo, pues llévese algo representativo? Y eso lo podemos ver en la carrera, en las carreras o en la medio maratón de aquí de Cobán. Todo el que compra su número recibe una medalla, recibe la camisa, la que es oficial, pero no significa que ganó. Solamente es como un premio de consolación, aunque llegue en último lugar. No sé si usted veía aquel programa famoso Sábado Gigante de Don Francisco. No sé si ustedes se acuerdan, pero ese programa captó la atención de muchas naciones, y los sábados a las 7 de la noche, si no estoy mal, 8 de la noche, comenzaba ese programa y todos estaban viendo ese programa, la mayoría. Y ahí muchos ganaban automóviles, viajes, electrodomésticos, y los que no ganaban nada les daban un premio de consolación. Así que les daban esto como un regalo, no por haber ganado,
Así que debemos separar los premios de las promesas o de los regalos. Lo que el Señor dará a los suyos en esta ocasión, no hablando de recompensa, son premios, no son premios, sino que son promesas. No son ganados estos regalos, sino concedidos. No son méritos por las obras fieles, sino que son regalos. Son regalos, son promesas como resultado de la gracia divina y la gracia del Señor Jesucristo, el gran juez. Pero no va a ser un premio que se haya ganado, sino es un regalo. Es una promesa que el Señor hizo en su palabra. Estas promesas están dirigidas al final de cada una de las cartas que las iglesias recibieron. Las iglesias del primer siglo, y esas iglesias se pueden encontrar en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, que lo vamos a ir leyendo poco a poco. La iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y la Odisea. Estas 7 iglesias, al final de cada carta, tiene una promesa para los que venzan o para los vencedores. Estas promesas son hechas bajo la frase al que venciere. En cada una de ellas vamos a encontrar esa frase al que venciere. Ya hemos dicho y recordado que la vida en Cristo es una lucha, que se tiene que pagar un precio, no es fácil ser cristiano. Pedro el apóstol nos anima y nos alienta para que en el tiempo de la prueba, en nuestra vida cristiana, nosotros sigamos adelante y no neguemos la fe y que no retrocedamos, ni nos perdamos, ni volvamos al mundo o al pecado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Está hablando de estas promesas, las cuales vamos a estudiar en esta noche. Ya no estamos hablando acerca de los premios, las recompensas, sino de las promesas que son regalos. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Está hablando de la separación que debe de existir entre un cristiano y alguien que es del mundo. Hay una separación, ya no podemos vivir como vive el mundo, ni actuar como el mundo lo hace. Tenemos un camino que es la verdad y que es Jesucristo. Así que por transitar en este camino que es Jesús, significan pruebas, luchas, significa abnegación, pruebas. Pero Dios, el Señor, nos está dando grandísimas y preciosas promesas. Las promesas a los vencedores son también promesas para todo cristiano en general, para todo cristiano que obviamente que esté en el tribunal de Cristo, que haya sido arrebatado. El Espíritu Santo, como conclusión al libro de Apocalipsis, para dejar la palabra de Dios, envía un mensaje a las iglesias del primer siglo. Y en cada una de esas cartas, en sus mensajes, se menciona un don o un regalo que otorga el Señor. Estas promesas o estos regalos serán entregados en el cielo, en el ámbito celestial. Así que quiero hablar en primer lugar en esta hora sobre los vencedores. Los vencedores. La pregunta es: ¿quiénes son los vencedores? ¿Quiénes son los vencedores? Y es el apóstol Juan quien escribió este libro de Apocalipsis, quien nos dice lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Estamos viendo sobre los vencedores y quiénes son los vencedores. ¿Quiénes van a recibir estas promesas, estos regalos? No premios, vuelvo a insistir.
Primera de Juan capítulo 5, del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Estos son los vencedores, los que vencen al mundo a través de su fe en Cristo Jesús. Este tipo de vencedores es el que estamos viendo en esta noche. Los vencedores son todos los creyentes resucitados, arrebatados en la parucía de Cristo. La pregunta en esta noche que le quiero hacer y que yo mismo me hago: ¿estamos nosotros venciendo al mundo, o el mundo nos está venciendo a nosotros con su sistema? ¿Nosotros estamos en contracorriente con el mundo o vamos en la corriente de este mundo? ¿Nosotros estamos venciendo nuestra carne o la carne nos está venciendo a nosotros? ¿Nosotros estamos venciendo el pecado o el pecado nos está venciendo a nosotros? En ese sentido estamos hablando de los vencedores. En ese sentido, en la fe que hay en Cristo Jesús. Y esto debe ser en tiempo presente, estar venciendo, no haber vencido. Tampoco se refiere como algo ya finalizado, o sea, yo ya vencí, yo ya no tengo problema con esto, ya estuvo. No, porque el mismo apóstol San Pablo nos está recordando estas palabras, que él ya estaba en la recta final de su vida y todavía no consideraba que ya lo había logrado. Por eso tenemos que hablar en tiempo presente. Usted y yo estamos venciendo el mundo, estamos venciendo nuestra carne, estamos venciendo el pecado, porque estas promesas son para los vencedores en este sentido. Filipenses capítulo 3 del 7 al 14. Filipenses capítulo 3 del 7 al 14 dice de la siguiente manera: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Ponga atención. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo ya está en la recta final y todavía no se considera que lo ha alcanzado. Esto es para usted y para mí. El Señor todavía no ha venido, pronto vendrá. Por eso tenemos que estar nosotros venciendo a este mundo, nuestra carne, al pecado, al diablo, que son los enemigos de todo creyente. Entonces se puede vencer a través de nuestra fe en Cristo Jesús, como lo dijo Juan o como lo escribió el apóstol San Juan. Y es que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. En Cristo Jesús, no en nuestra propia
humanidad o en nuestras habilidades, sino en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús, ¿por qué? Porque Él venció en la cruz y esto nos da a nosotros la victoria también. Nuestra fe descansa en esa promesa y tenemos esa confianza. Todo seguidor de Cristo recibe la promesa de vida eterna y también va a recibir todas las promesas que son para los creyentes, hablando en términos generales. Y vamos a leer un poco de esas promesas. Vamos a ir viendo una por una. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10, vamos a ver muchos pasajes, muchas escrituras, así que necesitamos Biblias rápidas, apúntelas y si no las puede leer, léalas despacio, pero dice Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Versículo 17 de ese mismo capítulo dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El versículo 26 de ese mismo capítulo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y luego el capítulo 3, versículo 5 dice de esta manera, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y vamos a leer también el versículo 12 de este capítulo 3. Dice, al que venciere, estamos viendo sobre los vencedores. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el versículo 21 de ese mismo capítulo dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que un cristiano nominal, ya explicamos qué es un cristiano nominal, ¿verdad? Solamente es alguien que asiste, pero que no está comprometido con Dios, que solo es parte del montón. Estamos hablando de un cristiano que todavía vive dominado por la carne, que todavía es amigo del mundo y no es un vencedor. Los vencedores viven unidos a Cristo, esa es la diferencia. Han vencido. Yo le puedo decir por mi propia experiencia, yo pude vencer el alcoholismo, pude vencer el cigarrillo, pude vencer todos los placeres de la carne, pude vencer todo lo que me tenía atrapado, no con mis fuerzas, lo traté de hacer, pero no pude. Pude vencer solamente cuando Cristo vino a mi vida, lo hice mi Señor, lo acepté, lo recibí, ahí pude vencer. Pero alguien que todavía no ha nacido de nuevo, no es verdaderamente un hijo, una hija de Dios, todavía no ha vencido en ese sentido. Solo en Cristo somos vencedores. Por eso Apocalipsis 21, 7 y 8, acompáñeme a Apocalipsis 21, 7 y 8 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Y aquí viene la diferencia. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Sabemos que este grupo del versículo 8 son todos los que no han vencido por medio de Cristo Jesús, que todavía están derrotados por este mundo, por el pecado, por la carne, por el diablo, están derrotados. Así que estamos hablando de vencedores. Vemos la diferencia entre el cristiano y el pecador en estos dos versículos. Todo verdadero creyente vence. Por eso Juan lo dijo en el versículo que leímos, que vencemos a través de Cristo Jesús. Y aquí quiero aclarar algo y lo vamos a leer. La diferencia entre premio y promesa lo podemos distinguir en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10b. Ahorita le explico eso del B. Apocalipsis 2, 10, versículo 10b. Eso significa que solamente vamos a leer hasta el final, donde dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es Apocalipsis 2:10b. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y vamos a leer el versículo 11b. Vamos a leer solo la mitad. Dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí hay diferencia entre el premio y la promesa. El premio, vemos en el versículo 10b, el premio fue dado a los que fueron fieles hasta la muerte. Para ellos será el premio. La promesa será a todos los creyentes sin excepción, aunque no tengan que pasar por el martirio como los anteriores. Los otros van a ser recompensados y los otros van a recibir la promesa que está mencionando. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que esa es una diferencia entre el premio y la promesa. Así que en esta noche vamos a empezar a hablar sobre las promesas. Sobre las promesas. Quiero hablar por un tiempo sobre las promesas. ¿Cuáles son esas promesas para los vencedores? Número 1. La primera promesa que vamos a ver es comer del árbol de la vida. Esa será una promesa para los vencedores. Y vamos a leer Apocalipsis 2:7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la primera promesa. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y aquí tenemos que irnos al principio de la historia o de la Biblia, porque si usted recuerda, el árbol de la vida estaba ya en el huerto del Edén, allá al principio con Adán y Eva. Se recuerda que ahí estaba el árbol de la vida y también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Así que cuando ellos desobedecieron, recordemos que se les privó seguir comiendo, acercarse al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque el alimento o el fruto del árbol de la vida proporciona vida espiritual eternamente. Por eso es que el Señor mandó un ángel y revolvía una espada para guardar ese árbol, ¿se recuerda? Porque imagínense, si ellos hubieran comido de eso después de haber pecado, entonces hablamos de esto que sería una condenación o un castigo mayor todavía, porque quizás todavía estarían, si tuvieran acceso a ese árbol, todavía estarían con vida hasta nuestros tiempos, por decir algo. Eso ya lo vimos anteriormente. Dios nos dará por gracia infinita derecho a participar del árbol de la vida. Si usted estuvo en el estudio anterior, hablamos un poco sobre esto y
va a surtir, por decirlo, mayor efecto para los que no tengan cuerpos glorificados. Acuérdese de eso, del estudio anterior, pero también los que venzan, los que estén en el tribunal de Cristo, en el cielo, van a recibir ese derecho, van a tener ese privilegio de participar del árbol de la vida. Ese privilegio será participar en plenitud de la vida eterna por medio de la comunión íntima y perfecta con Dios. Así que comer del árbol de la vida, en resumidas palabras, significa comunión con Dios. Significa tener comunión con el Señor, o sea, una comunión personal. No cualquiera va a tener ese privilegio, porque está hablando de los vencedores. Número 2, la segunda promesa que quiero ver. La segunda promesa que habla para los vencedores es: no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la segunda promesa para los vencedores. No será un premio ni una recompensa, sino que es un regalo y una promesa por haber vencido en este mundo a través de su fe en Cristo Jesús, por ser salvo. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es una promesa, no es un premio, porque sabemos que la salvación no se gana, sino que es a través de Cristo Jesús, pero el premio se recibe por las obras. Pero esta es una promesa que el Señor cumplirá. Y esta escritura o este versículo va dirigido a la iglesia de Esmirna. Era una iglesia pobre a la vista de los hombres. Humanamente esta era una iglesia pobre, pero rica a los ojos de Dios. Era una iglesia que había sido probada, pero fiel. Eso es lo tremendo, que nosotros podemos ser probados y mantenernos fieles. Y este es el reto para nosotros, de ser fieles hasta el final. La vida eterna es un regalo de Dios. Así que, mis hermanos, ¿por qué es importante entender esto? Porque alguien puede recibir a Cristo y estar en la iglesia 5 años o 10 años, pero si se resbala, si vuelve a pecar y nunca más vuelve y viene el Señor, va a perder estos privilegios. Ya hemos dicho que los que se queden en la gran tribulación, a menos que mueran en la gran tribulación, todos ellos se van a perder estar en el tribunal de Cristo y se van a perder las bodas y todo lo que ya estudiamos anteriormente. Ya lo dijimos, ya lo explicamos lo mejor que se pudo. Así que el Señor promete a todos los vencedores, aquellos que fueron fieles, tener parte en su victoria, lo que significa que Cristo está en ellos. Son salvos por gracia. No sufrirán la segunda muerte, no sufrirán la condenación eterna en el lago de fuego. Por eso es que esto nos trae una mayor claridad entre el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. Los que estén en el gran trono blanco, ellos ya están sentenciados, solamente les van a decir por qué los están lanzando al lago de fuego. Así que esta es la gran diferencia. Todo el que venza y que obtenga esta promesa no se tiene que preocupar del gran trono blanco ni de la segunda muerte, que es la condenación eterna. Por eso es que Apocalipsis 21:8 dice de la siguiente manera: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que esta escritura no es para los que estén en el tribunal de Cristo, es un tema aparte, es harina de otro costal. No sufrirá daño significa nunca jamás
De ninguna manera, en absoluto, sufrirá daño de la segunda muerte o va a ser separado de Dios. Tengamos claro que media vez seamos arrebatados o resucitados y vayamos al cielo, ya nunca más vamos a ser separados del Señor. Por eso es que no debemos tener esa mentalidad de que vamos a estar en el gran trono blanco. No, ahí van a estar los pecadores, ahí van a estar los impíos. El estar siempre muriendo sin acabar jamás de morir, eso es para los que van a ser condenados. No hay forma alguna de que el creyente experimente la segunda muerte, pues la muerte ha sido absorbida, ha sido acabada por la victoria de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, sorbida es la muerte. Esa es otra promesa, no sufrirá daño de la segunda muerte. Quiero hablar de la tercera promesa. No son recompensas, son promesas, regalos. Comer del maná escondido y recibir una piedrecita blanca con su nuevo nombre. Esa es otra promesa. Comer del maná escondido y recibir una piedrecita blanca con su nombre nuevo. Esa es la tercera promesa. Por eso Apocalipsis 2:17 dice de la siguiente manera. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer maná del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta es otra promesa. Esta es otra promesa y lo leímos en Apocalipsis 2:17. Esta iglesia, hablando de la iglesia de Pérgamo, esta iglesia vivía en una ciudad que estaba en el trono de Satanás. ¿Se recuerda que vimos eso en el estudio anterior? Que estaba como que, por decirlo así, en estas palabras, en la sede donde vivía el diablo, esta iglesia. Ahí estaba. Así que era una ciudad que estaba en el trono de Satanás y donde moraba Satanás. Y a pesar de tener esa situación, a pesar de esto, esta iglesia, sus creyentes, sus fieles, habían retenido su nombre. No habían negado el nombre del Señor, tenían una gran batalla con el mismo diablo. Y ellos permanecían fieles sin negar la fe. Aún en medio de tal presión, Así que está hablando de que si se mantienen así, son vencedores y van a recibir esta promesa, este regalo, que es comer del maná escondido y recibir una piedrecita blanca con su nombre nuevo. Es una promesa. ¿Qué significa el maná escondido? Esto tiene que ver con la suficiencia de Cristo en contraste con los atractivos del mundo. O sea, es algo que el mundo no conoce ni va a experimentar. Por ejemplo, solo el pueblo de Israel tenía parte en el maná. Fue el único pueblo que pudo alimentarse del maná. No había otro pueblo, otra tribu que tuviera ese alimento celestial. Y este alimento del maná es un tipo de Cristo. Este alimento es el pan de vida eterna y era desconocido por todo el mundo, menos para el pueblo de Israel. Y eso tiene que ver con usted y conmigo. Nosotros tenemos un pan que descendió del cielo. Así que para nosotros el maná es Cristo Jesús y nos está diciendo que Él será suficiente para nosotros, lo llenará todo, va a satisfacer nuestra alma plenamente.
plenamente. Para ellos satisfacía su cuerpo, su hambre, hablando físicamente, pero allá en el cielo será un alimento suficiente que lo llenará todo en nuestro ser. ¿Qué significa la piedrecita blanca? Esto tiene que ver con la piedrecita blanca que como premio recibía el atleta al final de una competencia. En la antigüedad es como ahora no reciben una piedrecita blanca, capaz la tiran, saber por dónde. Ahora, ¿qué es lo que reciben todos los que participan en una carrera, en una competencia? Es una medalla, es un símbolo. Lo que decía al principio, la camisola oficial, el kit que le dan a todos los que van a participar. Entonces en la antigüedad no daban medallas, sino que lo que daban era una piedrecita blanca. Se la daban al final de la carrera a cada atleta que competía. Y esa piedrecita tenía su nombre inscrito allí, tenía su nombre ahí en esa piedrecita, y esa piedrecita con su nombre en la piedra, grabada ahí en la piedra, le servía de entrada al banquete especial que se celebraba después que había terminado la carrera. Así que esto es una señal para el que reciba esa piedrecita. También es señal de hospitalidad. O sea que era como un pase, vamos a decir, como una invitación. Si a usted le invitan a una boda, antes de esta pandemia usted recibía una invitación con anticipación, ahí aparecía su nombre y familia y el lugar. Usted estaba invitado, y hay lugares donde tiene que presentar usted la invitación, si no, no lo dejan entrar. Eso también significa la piedrecita, porque ahí está su nombre o el nuevo nombre para esta celebración. Nosotros, hermanos, seremos huéspedes del cielo, seremos invitados especiales, y esto es un panorama de lo que significa la piedrecita blanca. ¿Qué significa un nombre nuevo? Y esto se pone interesante, porque hemos dicho en predicaciones, usted ha escuchado, si a usted no le gusta su nombre y su apellido, pues va a tener chance de cambiárselo, no usted sino el Señor. Pero esto significa algo más profundo, tiene algo de mayor importancia, porque en la Biblia vemos varios ejemplos de hombres que se les cambió el nombre. Por ejemplo, Abraham y Sara. Vamos a leer Génesis 17:5. Acompáñeme a Génesis 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Así que vemos que el nombre le es cambiado. También podemos hablar de Jacob, Génesis 32:28. Génesis 32:28 dice de la siguiente manera: y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Lo que estamos viendo es el cambio de nombre que hubieron en algunos personajes bíblicos, y es lo que nos está hablando sobre la piedrecita blanca y un nombre nuevo. También podemos hablar de Pedro, que el Señor le cambió nombre. San Juan capítulo 1:42. San Juan capítulo 1:42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El Señor le cambió el nombre. También podemos hablar acerca de Pablo, Hechos 13:19.
cambios de nombres. Estamos viendo ejemplos bíblicos de hombres que el nombre les fue cambiado. Y en el cielo nos menciona esto también como una promesa o como un regalo. Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Lo que quiero que veamos en este versículo es el cambio de nombre. Hubo un cambio de nombre. Así que, mis hermanos, puede ser que el cambio de nombre sea no solamente un nuevo nombre, sino un nombre más amplio y glorioso, con propósitos del Señor para servirle a Él en la eternidad, en su reino que no tendrá fin y que será maravilloso. Así que eso es otra promesa. Por eso Isaías 62:2, acompáñeme al profeta Isaías 62:2. Dice: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Eso es interesante. Aún aquí en la tierra, a los cristianos se les cambia el nombre. ¿Sabe cómo me decían a mí antes? Rambo. Y a lo mejor le da risa, pero así me decían. Me acuerdo que cuando era más niño también me pusieron de apodo Carbonero, creo yo. ¿Por qué? Porque me acuerdo que trabajaba en una fábrica de esos pupitres para los estudiantes y llegaba todo negro, y en son de burla me pusieron ese apodo. Y no me recuerdo qué otros apodos, pero aún en el mundo tenía ese nombre, así me conocían, pero ya en Cristo dejó de ser ese nombre. El Señor nos da dignidad aquí en la tierra, y eso no se compara con lo que va a suceder en el cielo, en la eternidad, en su reino que no acabará. Así que quiero ver la cuarta promesa, y la cuarta promesa es tener autoridad sobre naciones y la estrella de la mañana. Tener autoridad sobre naciones y la estrella de la mañana. Apocalipsis 2, 26 al 27. Apocalipsis 2, 26 al 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Versículo 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Así que esta promesa significa compartir con el Señor el reino que a Él le pertenece. Acuérdese que en el reino milenial tenemos un panorama, ya vimos también eso, y esto viene a reforzar las promesas para los vencedores. ¿Cómo puede vencer un cristiano y obtener estas promesas? Si muere esta noche en Cristo, esta promesa será para él. ¿Qué le puedo decir? Por ejemplo, vamos a decir que hay una balacera y alguien está todavía en agonía y un cristiano ora, lo guía en oración todavía. O sea que él acepta a Cristo segundos antes de morir. Él no hizo ninguna obra para el Señor, pero como aceptó a Cristo, esa fe, ese arrepentimiento lo hace vencedor. Venció en lo último. Ese fue rescatado así del mismo fuego. Ese todavía va a recibir estas promesas, no por lo que hizo, sino porque son regalos. Esa es la diferencia. Así que va a compartir el reino con él, y eso tiene una profundidad que ya vimos anteriormente. Primera de Corintios 6:12. Primera de Corintios 6:12.
Primera Corintios 6, 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Recordémonos, por eso es que esto lo quise dejar al último para no revolver una cosa con otra. Acuérdese que el Señor va a venir por su iglesia, van a resucitar, van a ser arrebatados y allá en el cielo se va a llevar primero el tribunal de Cristo, luego las bodas, la cena y después vamos a regresar. A esto se va a cumplir aquí en el milenio. Después de todo eso vamos a regresar y ahí es donde aquellos que no hicieron obras también van a tener ese privilegio, esa bendición de esto, de juzgar al mundo por haber aceptado a Cristo. Hablando de la estrella que habla esta promesa donde dice y la estrella de la mañana, esta frase es el cumplimiento de las promesas bíblicas para los redimidos. No tenemos que imaginarnos humanamente que va a recibir una estrella literalmente, que la va a guardar ahí en su bolsa, en la vestidura que tenga. Tiene un significado. Daniel 12:3. Vámonos al profeta Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y también San Mateo 13:43. San Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que esta frase es el cumplimiento de las promesas para los redimidos. Quiero hablar sobre la quinta promesa: ser vestidos de vestiduras blancas. Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ser vestidos de vestiduras blancas. Esa es la otra promesa. Las vestiduras blancas hablan de la pureza, hablan de la fidelidad, pero también hablan de la victoria, Esos son las vestiduras blancas. Y que no borre su nombre del libro de la vida significa permanecer fiel hasta el final, porque créame, alguien que acepta a Cristo y luego se resbala, pierde la salvación. Por eso la Biblia dice a través de Pablo que nosotros debemos cuidar la salvación con temor y temblor, porque se puede perder la salvación. No es como dice aquella denominación que una vez salvo, salvo para siempre. No es cierto, la salvación se puede perder. Así que Apocalipsis 7:14 dice de la siguiente manera. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí es donde le digo que los que se queden en la gran tribulación y mueran por Cristo todavía van a tener chance de estas promesas, no por las obras, sino por la fe en Cristo. Ellos no van a recibir premio, promesa, regalo, que es algo distinto. Ya vimos las coronas. ¿Qué tipos de coronas? Apocalipsis 19:4. Apocalipsis 19:4.
Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraban en tierra y adoraban a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, amén, aleluya. Y el 8 dice, hablando de la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y quiero hablar sobre la promesa número 6, ser columna en el templo de Dios. Ser columna en el templo de Dios. Apocalipsis 3:12. Por eso le dije que íbamos a leer bastantes pasajes sobre esto, sobre las promesas a los vencedores. Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escuche, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo. La iglesia de Filadelfia, porque a la iglesia de Filadelfia se le está dando esta carta y esta promesa, es la que tiene poca fuerza, dice, si usted lee todos los versículos, pero ha guardado la palabra y no ha negado el nombre del Señor. Es la iglesia que tiene una puerta abierta y nadie puede cerrar. Cuando se habla de columna, le haré columna en el templo de Dios, es sinónimo de estabilidad y fortaleza. ¿Sabe cómo? Como lo era Pedro, Juan y Jacobo. Pero será en el santuario eterno de Dios, en la Nueva Jerusalén, y van a tener grabado el nombre nuevo de Cristo. La Biblia menciona que Pedro, Juan y Jacobo eran columnas de la iglesia primitiva. Esto era aquí en la tierra. Imaginémonos en la eternidad, en la santa ciudad, en el templo de Dios. Está hablando de una firmeza, una estabilidad. Está hablando de fortaleza en la eternidad. La promesa número 7 y la última, sentarse con el Señor en su trono. Sentarse con el Señor en su trono. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta promesa le fue dada a la más deficiente de las iglesias, que era la Odisea, pero recibe para sus vencedores el más grande de los premios. De todos los que hemos leído, esta iglesia va a recibir o reciben sus vencedores el más grande de los premios. Es una promesa sin igual, incomparable, sentarse en el trono del Señor junto a Él. ¿Cómo la ve? Va a ser un gran privilegio y es un regalo. Va a ser un regalo, va a ser un obsequio, va a ser una promesa. Por eso Salmo 110:1 habla del trono del Señor, y de ese trono es el que está hablando el apóstol Juan en Apocalipsis, el cual ya leímos. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Se está refiriendo del Señor Jesucristo, que su Padre le dice, siéntate a mi diestra en mi trono. Hebreos 1:13. Hebreos 1:13. Acompáñeme a Hebreos 1:13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies se refiere al trono del Señor Jesucristo, también a la par de Dios Padre y del Señor. Primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro 3:22 dice de la siguiente manera: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Allí se le dará esa promesa y ese regalo a los que venzan, sentarse. Y eso no lo podemos entender en su totalidad, pero es una promesa que se va a dar en el cielo a los vencedores. Este trono es el trono de Dios y el trono del Cordero. Y por último, ya para terminar, Apocalipsis 22:1. Es el último pasaje que vamos a leer en esta noche. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Del trono de Dios y del Cordero. Por eso el Señor está haciendo esta promesa. Le voy a dar el privilegio de sentarse conmigo en mi trono, a la par del Padre Celestial. Es una promesa para los vencedores. Ahora, quiero terminar con lo siguiente: que este estudio del Tribunal de Cristo no sea solo información y conocimiento. Aquí no se trata de que usted recibió un diploma por 45 cursos ganados de la Biblia. No se trata de que usted tiene ahora una licenciatura en teología. Se trata más que eso, que el pensamiento del Tribunal de Cristo sea una fuerte llamada de atención. Yo espero que este estudio y el que vimos anteriormente sea una llamada de atención para nuestra vida y servicio, si es que le estamos sirviendo. Y al mismo tiempo, un profundo incentivo para que la vida de Cristo, para que la vida del cristiano sea diferente y para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, en un poderoso testimonio del Evangelio a los perdidos, a los que todavía no conocen del Señor Jesucristo. Todo lo que hemos estudiado y leído, ¿sabe qué? Ahora nos hace más responsables, porque ahora usted ya sabe mejor y de una manera más profunda de qué se trata la eternidad. Ahora no puede salir con el cuento que yo no sabía. Ahí en la iglesia no me enseñaron eso, Señor. Ya lo sabemos. Vimos todo esto con la finalidad de cambiar cosas que tenemos que cambiar. Si usted no está sirviendo al Señor, que le empiece a servir. Y si le estábamos sirviendo por puro compromiso, para que no digan, para que no me estén presionando, que nuestra actitud y nuestra mentalidad cambie, porque los resultados, los premios son eternos.